Continuamos en este maravilloso tiempo de noticias del cielo a la tierra, de esas extraordinarias noticias que hasta el momento nos ha compartido nuestro Señor Jesucristo, y continuamos deleitándonos y alegrándonos en recibir esas noticias que llenan de esperanza, esas noticias que llenan de luz en medio de la oscuridad, de alegría en medio de la tristeza, del gozo en medio de la adversidad. Veníamos hablando de una extraordinaria noticia, y es que el Señor Jesucristo, en estos primeros versículos de Mateo capítulo 18, nos invita, nos enseña, nos ilustra, nos muestra que debemos tener un corazón como los niños, que si no nos hacemos como los niños, no podemos recibir ni entrar al reino de los cielos. Y esto hablaba de una forma profunda a nuestras vidas, y especialmente a ti que estás escuchando y que estás observando estas noticias, este noticiero del cielo a la tierra, con respecto a un mensaje de esperanza y de salvación que tiene el Señor para nuestras vidas. Y es el hecho de no guardar una falsa apariencia, de no ser hipócritas, de no mostrarnos fuertes externamente, pero por dentro estamos siendo consumidos por algo que queremos expresar y manifestar, pero al mismo tiempo ocultamos por temor al hombre, por temor al que dirán. Jesús toma a un niño y le dice a sus discípulos, y nos dice a nosotros, que si no nos hacemos como niños no podemos recibir el reino de los cielos. Luego el Señor también nos habla y nos dice que debemos valorar a los niños, debemos amarlos, que los niños son personas muy valiosas, porque los niños son el presente y el futuro del planeta Tierra, son el presente y el futuro del mensaje de salvación, de esas buenas noticias del cielo a la tierra. Y luego, en un tercer momento, en el versículo 10 en adelante, el Señor Jesús nos dice esa importancia de no menospreciar, sino de valorar a los niños. Y también nos habla de la relevancia que tiene siempre tratar a la otra persona, al prójimo. Recordemos que el prójimo es cualquier ser humano alrededor del mundo, con la misma misericordia con la que Jesús nos ha tratado. Y Jesús nos trae una excelente noticia. Jesús nos comparte una parábola. Recordemos que una parábola es una metáfora, es una historia que a partir de situaciones de la vida cotidiana o la vida real nos da una profunda enseñanza espiritual. Entonces Jesús dice que había un pastor y ese pastor tenía 100 ovejas, y Jesús continúa diciendo que una de esas 100 ovejas se descarrió, se salió del redil, se salió del rebaño. Y el pastor dejó las 99 ovejas que estaban dentro del redil y el rebaño, y se fue y buscó a esa oveja que se había descarriado, que se había perdido. Pues bien, esa ovejita descarriada y perdida somos tú y yo. ¿Cuántas veces nos hemos salido del redil, del rebaño? Pero una y otra vez que nos salimos del rebaño, el Señor Jesucristo es ese pastor que deja las 99 y va y nos busca una y otra vez. Entonces, para ti que estás escuchando esta buena noticia del cielo a la tierra, es este mensaje en el cual Jesús te invita a ti y te dice que Él es ese pastor que va y te busca. Entonces, si tú atiendes ese llamado que Jesús te hace, es una excelente noticia. Puedes encontrar perdón de pecados, salvación, vida eterna si te arrepientes, te humillas, como lo decía Jesús con el ejemplo del niño, y Jesús siempre te va a dar reposo, descanso, paz, tranquilidad. Entonces eso es lo que hace Jesús, siendo ese pastor que va por esa oveja que se pierde, que se descarría, que se desvía. Y ya para entrar en la recta final de estas muy buenas noticias del cielo a la tierra, entre los versículos 15 y 21 del Evangelio según Mateo, Jesús toca unas temáticas muy relevantes y muy importantes. Primero, nos enseña lo significativo, la forma, la manera en la cual nosotros debemos corregir a un hermano o a una hermana, a un amigo, a una amiga, a un prójimo, cuando éste se equivoca. Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, entonces tú estarás a solas con él, hablarás con él
y le harás la corrección, le dirás con amor y con cariño en que esa persona se equivocó y debe mejorar. Por lo tanto, siempre es muy importante hablar bien del ausente y las cosas que hay que decir que se mejoren se le dicen al presente. Básicamente es lo que Jesús nos dice y nos enseña. Jesús dice, y si el hermano no presta atención, entonces con 2 o máximo 3 testigos vas a hablar con esta persona, con este hermano, para que él pueda corregir y mejorar. Y si este hermano no se arrepiente de sus pecados y no hace restitución, no cambia, no se aparta de ese error que cometió y no pide perdón, excusas, disculpas, entonces se presentará delante de la iglesia y este hermano pues se tomará como una persona inconversa, es decir, una persona que realmente no ha nacido de nueva al Evangelio del Señor Jesucristo, y pues simplemente se le bendice y se deja a esta persona que siga con su vida, porque definitivamente esta persona no quiso, pero es la forma correcta la manera en la cual debemos siempre hacer la corrección. Entonces, primer tema que toca el Señor Jesús y primera muy buena noticia que nos da del cielo a la tierra es que debemos corregir con amor y en presencia, no en ausencia de esa persona. Lo segundo es que el Señor Jesús nos habla de la importancia y la relevancia de la unidad. Jesús dice que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo, entonces lo que pidamos y lo que atemos en el cielo será atado en la tierra y lo que desatemos en el cielo será desatado en la tierra. ¿Saben por qué muchas veces no se recibe la respuesta de Dios en oración? Porque no hay unidad. Pero si tú estás en unidad con tu esposo, estás en unidad con tu esposa, estás en unidad con tus padres, tu madre, estás en unidad con las personas con las que convives, con las personas amigos, personas de la congregación, de la iglesia, si te unes y piden en unanimidad al Señor, entonces literal, la bendición de Dios desde el cielo, el mismo Dios va a derramar esa bendición acá a la tierra. O las oraciones que se hagan en la tierra se van a escuchar de parte y por parte de Dios en el cielo y se va a experimentar esa bendición en la tierra. Entonces es muy importante entender el valor y la significancia de la unidad y de la unanimidad. Por lo tanto, si hay personas a las que no has perdonado o no has pedido perdón, no puede haber unidad, y mucho menos si no hay perdón, pues no podrán ponerse de acuerdo para orar juntos y en unanimidad pedir al Señor y experimentar esa bendición. Y el último y muy importante tema y la buena noticia, otra muy buena noticia que nos comparte Jesús del cielo a la tierra, en este último fragmento, versículo 21, es que Pedro le pregunta, Jesús, entonces ¿cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? Entonces Pedro le dice a Jesús, 7 veces, y Jesús le contesta a Pedro, hasta 70 veces 7. En palabras más entendibles, Jesús le dice, las veces que sea necesario. Es decir, que nunca, absolutamente nunca debemos ser presos de la falta de perdón, nunca debemos ser presos ni debemos estar enjaulados por el resentimiento, por la amargura, por la falta de perdón, porque además vamos a ver ya para concluir lo que Jesús nos enseña entre los versículos 23 y 34, que tiene que ver mucho con el perdón. Jesús enseña una última historia pero muy ilustrativa, muy profunda y muy significativa para nosotros. Jesús dice, había un rey que tenía unos siervos y uno de esos siervos le debía a este rey 100.000 talentos. Simplemente para que ustedes lo dimensionen, 100.000 talentos en esta época actual tranquilamente pueden ser más de 1.000 millones de pesos. Imagínense, una persona que le debe 1.000 millones de pesos a un rey y el siervo se inclina y le pide misericordia al rey y el rey le perdona. Y le perdona estos 1.000 millones de pesos. Pero aquí lo llamativo es que ese siervo que fue perdonado por el rey tenía un consiervo que le debía 100 talentos, 100 ciclos, corrijo. Y estos 100 ciclos o 100 denarios, trasladándolo a la época actual, pueden ser tranquilamente alrededor de 100.000 pesos, que si somos conscientes no es un dinero muy significativo, es poco dinero, 100.000 pesos, ¿sí? Sin embargo, dice la escritura y Jesús dice que este siervo a su prójimo, a su consiervo, que era una persona que estaba en las mismas condiciones que él, eso quiere decir con la palabra consiervo,
dice que no le perdonó y que lo envió a la cárcel hasta que él le terminara de pagar esos 100.000 pesos. Cuando el rey se dio cuenta, entonces dice que el rey metió a esta otra persona a la cárcel hasta que le terminara de pagar estos más de 1.000 millones de pesos que le debía. Y aquí la gran enseñanza y la buena noticia del cielo a la tierra es que si nosotros hemos recibido misericordia y perdón de Jesús, el rey de esta historia es Jesús. Jesús es el rey del universo, es lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 en adelante, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todas las cosas, y quien ha creado todas las cosas y las sostiene con la palabra de su poder y de su verdad. Entonces Jesús es el Rey que nos da perdón y que nos da misericordia. Pero si tú y yo no perdonamos y no damos el mismo perdón que hemos recibido de Jesús, entonces la Escritura también dice en Mateo 6, versículos 14 y 15, que si tú y yo no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos va a perdonar. Entonces la buena noticia es que si estás siendo esclavo o estás siendo víctima del orgullo, de la arrogancia, si estás siendo víctima y estás en la jaula de la amargura, porque no has podido soltar y no has podido perdonar, Jesucristo te dice, del perdón que yo te he dado, tú también puedes llenarte para que perdones a tu prójimo. Y esa excelente noticia que el Señor Jesús nos trae hoy del cielo a la tierra. Espero que esas palabras hayan servido, hayan edificado, hayan bendecido tu vida y tu corazón. Vamos a orar, a darle gracias al Señor Jesucristo por esta excelente y maravillosa noticia y estas muy buenas noticias que nos ha traído hoy del cielo a la tierra, y que puedas ponerlas en práctica para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, te damos muchas gracias por brindarnos y por regalarnos, Señor, estas extraordinarias noticias, este noticiero que trae mensajes de esperanza, noticiero del cielo a la tierra. Cuando vemos noticieros de la tierra, vemos noticieros que transmiten desesperanza, tristeza, angustia, oscuridad. Pero las noticias del cielo a la tierra, como las que nos has dado el día de hoy, traen justicia, traen misericordia, traen perdón, traen esperanza. Amado Señor, traen reconciliación, traen buenas nuevas de salvación, de que tú, Jesús, eres el único que puede dar perdón de pecados, salvación y vida eterna. Señor, te damos muchas gracias, y que estas noticias que has traído hoy las selles en el corazón, amado Señor, del cielo a la tierra, en cada corazón que ha escuchado estas buenas noticias que provienen de ti. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.